Cada día mueren decenas y cientos de soldados ucranianos en la guerra por Ucrania. Las autoridades afirman que cada día mueren entre 100 y 200 soldados. Estas son las cifras más altas que se han hecho públicas durante la guerra. Ucrania no revela el número total de bajas de su bando, pero detrás de las cifras anónimas y las esquelas mortuorias hay personas reales con planes de futuro, sueños rotos, niños huérfanos y padres afligidos. Les contamos algunas historias de los defensores de Ucrania que murieron, porque cada uno de ellos merece ser recordado. Mi hijo se quedó en Mariupol para siempre. No solo he perdido a mi hijo, lo era todo para mí, dice Natalia Shamriskaya, que perdió a su único hijo en los combates por Mariupol. Ilya Shamrisky, de 21 años, firmó un contrato de 3 años con las Fuerzas Armadas. Sirvió en el primer batallón separado de marines, que partió de Sebastopol en 2014, y luego se incorporó a la 36ª Brigada de Marines. Cuando estalló la guerra, el hijo llamaba a su madre todos los días para que no se preocupara innecesariamente. La primera vez que pasó una semana sin llamar fue a principios de marzo. Ilya nunca me decía dónde estaba, siempre preguntaba por sus padres y su hermana, que se quedaban en casa. La última vez que se puso en contacto fue el 6 de abril. Escribió que le iba bien. Significaba que estaba vivo. Aguanté hasta el 13 de abril, aunque no había paz. Y entonces empecé a escribir a todos los servicios pertinentes que tenemos en nuestro país, cuenta la madre del militar. A Natalia le dijeron que su hijo no estaba ni en las listas de prisioneros ni en las de muertos. Luego publicó un mensaje sobre su hijo en todos los grupos de búsqueda de soldados desaparecidos en las redes sociales. Durante más de un mes, Natalia se despertaba y se acostaba pensando en su hijo, con el pensamiento de que no sabía dónde estaba su hijo. Nadie sabe dónde está su Ilya. La noche del 22 de mayo, recibí una llamada del amigo de Ilya. Me alegré de verle como si fuera mi hijo. Me dijo que lo habían intercambiado después de su cautiverio. Le pregunté si podía hablarme de Ilyusha. Sí, dijo, y luego dejó de hablar. Lo entendí todo sin palabras, recuerda Natalia. Antes de que estallaran los gritos y las lágrimas, Natalia aún tuvo tiempo de preguntar a su amiga Ilya cómo había muerto su hijo. Más tarde, ella misma reconstruyó los acontecimientos de aquel día. El 10 de abril, por la mañana, se produjo otro ataque aéreo contra la zona industrial de Mariupol. Por la mañana se supo que habían muerto 2 soldados. Uno de los muertos fue rescatado de entre los escombros. Solo se le veían el brazo y la cara. 4 losas de hormigón habían caído sobre su cuerpo, y la quinta descansaba sobre una costilla. No había forma de sacarlo sin una grúa. Natalia contiene las lágrimas y añade: así que mi Ilya se quedó allí para siempre. Aún no puede aceptar la muerte de su hijo. Sufre aún más preguntando a los vecinos cuándo traerán el cadáver y cuándo se celebrará el funeral. Natalia encontró el lugar exacto de la muerte de su hijo en Mariupol, en el territorio de la siderurgia Illich. Ojalá llegara nuestra victoria. Ya me he hecho una ruta. Si no encuentro los restos, al menos encontraré el lugar donde yace mi hijo, y allí me acostaré a su lado. La madre contiene las lágrimas. Bodan desde el otro lado nos ayudará a matarlos. Una pequeña iglesia llena hasta los topes de gente que seguía llegando con flores. Las campanas repicaban estridentemente. Cuando se izó la bandera sobre el ataúd, todos los presentes cantaron el himno nacional ucraniano. Y entonces todos cayeron de rodillas, los más ancianos primero. Así, el segundo día del verano, Bodan Krivitsky, soldado caído de la 95 Brigada separada de asalto aéreo, fue enterrado en Boyarka. Mi padre era la última persona que quedaba en el cementerio. Me dijo: voy a fumarme un cigarrillo y te lo cuento. Este es mi hijo mayor, 26 años. Era un soldado de verdad, comandante de pelotón. Iba a continuar su servicio, a estudiar para ser sargento, dice Mikola, el padre de Bodan. Él mismo está en la marina. Otro hijo, Iván, sirve en el ejército. El tercer hijo se queda con su madre. Que vengan a nosotros. Nos será más fácil matarlos en nuestra tierra. Dadnos armas.
Nosotros nos ocuparemos del resto, dice Mikola, y añade, Bohdan no está muerto, nos ayudará desde el otro lado. Bohdan Krivitsky era miembro de Plast. Se le concedió la Cruz de Hierro de Plast, una distinción para los miembros de Plast, la organización de escultismo ucraniana que murieron por Ucrania. Se trata de la 12ª cruz concedida a miembros del Plast caídos desde 2014 y la 6ª desde 24 de febrero. La familia del soldado ucraniano, caído Vitaly Derek, recibió esta cruz en Ternopil. Me entregaron su anillo de boda en una bolsa. Vladislav Soldat, de la 93ª Brigada, Kolodny Yar, pasó por el aeropuerto de Donetsk y firmó 3 veces un contrato con las Fuerzas Armadas. Teníamos muchos planes. Cuando terminara su contrato, visitarle en Kherson, vivir juntos como una familia, dice Olena, la viuda del soldado. A principios de junio, Vladislav volvió a casa por última vez. No quería dejar a su familia, sobre todo porque se acercaba el cumpleaños de su hija mayor, Anya. Anya tiene 7 años. Invitamos a un animador, comimos una tarta, Vlad me llamó por la noche y me felicitó. Le envié fotos, pero no las vio. Y por la mañana recibí una llamada. Olena recuerda aquel momento. Era muy difícil controlar mis sentimientos, incluso delante de mis hijos. Olena recuerda que empezó a llorar y a gritar. Entonces mi hija se me acercó y me preguntó, «Mamá, se ha ido nuestro padre. Es una niña muy lista», me dijo. «No llores, mamá, no llores, yo te ayudaré. Mamá, ¿no te duele el corazón? ¿Quizá necesitas una pastilla?», dice Olena de su hija. La madre siente que su hijo se ha hecho 10 años mayor estos días. Olena sigue sin creerse la muerte de su marido. Me salva la idea de que no era él. Le enterramos en un ataúd cerrado, porque estuvo tendido en el campo de batalla durante mucho tiempo. No le vimos. La desconfianza de Olena se vio sacudida en el funeral de su marido cuando le entregaron su anillo de boda en una bolsa. La madre de Vladislav vive en la Kherson ocupada. Tras recibir la noticia de la muerte de su hijo, decidió ir a ver a su nuera con sus hijos. En estos momentos se encuentra en un peligroso viaje sin comunicación. Vladislav murió a principios de junio, entre los cumpleaños de sus hijas, Anya y Victoria. Aquí está el desayuno que os hemos traído. Hoy es el cumpleaños de mi hija, y os sentáis a desayunar juntos. Mi dolor no tiene palabras. Se me rompe el corazón, dice Olena ante la tumba de su marido. No podía haberse marchado sin más, ser tan descuidado. Desde 2014 ha pasado por un infierno, reitera. Estuvimos juntos de 24/7. Nos conocimos en Nueva York. Pensamos que se lo contaríamos a nuestros hijos más adelante. Recuerda Vira, esposa y hermana de Oleksandr Moisenko, de seudónimo Bohomol. Por aquel entonces, el pueblo aún se llamaba Novorodsk, Nueva York en Donbass. Podcast Oleksandr Moisenko es de la región de Odessa. En 2013 fue a la Maidán y luego se unió a los hospitalarios. Oleksandr conoció a su futura esposa, Vira, en 2016 en la 24ª Brigada Mecanizada Separada que lleva el nombre del rey Danilo. Era médico de combate en una compañía de reconocimiento y tras una lesión fue trasladado a reconocimiento aéreo. Al principio era mi compañero, luego nos hicimos amigos y empezamos a salir. Estábamos juntos de 24/7, estábamos de viaje formando a nuevos pilotos. Nuestro trabajo consistía en observarlo todo a vista de pájaro, cuenta Oleksandra Vira, esposa del fallecido soldado ucraniano. Durante los 2 años que estuvieron juntos, solo tuvieron una cita en Bakhmut, Donetsk Oblast. Vira y Oleksandr se casaron en plena pandemia de coronavirus en Lviv. Solo sus hermanos y el padre de la novia asistieron a la ceremonia. Los demás no pudieron acudir debido a las restricciones de cuarentena. Lo celebraron juntos en casa. Vira estaba con Oleksandr en el momento del bombardeo. Su tripulación fue atacada. Oleksandr no regresó del viaje. Para ser sincero, todavía no me lo creo. El hecho de que ocurriera delante de mí no me ayuda a aceptar el hecho de su muerte.
Dicen que el tiempo cura. No sé cuándo será. Oleksandr está enterrado en el cementerio de Lychakiv, en Lviv. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se ha establecido allí el callejón de los héroes que murieron por Ucrania. Cuando lo enterraron hace un mes, era la última tumba. Ahora hay 2 filas de tumbas nuevas. Te das cuenta de que estas pérdidas no cesan. ¿Dónde está el final de ellas? Dice la mujer y añade: mi único deseo es que no haya sido en vano, que aquello en lo que creían no fuera traicionado por nadie. Vira está recibiendo tratamiento en Lviv y está lista para seguir prestando servicio allí donde pueda ser más útil, en la retaguardia o en el frente. Al mismo tiempo, le resulta difícil imaginar el servicio sin sus camaradas. Era mi compañero. Es difícil imaginar que estaré lejos y otra persona estará sentada en mi Milnasn a mi lado, pero entiendo que llevará tiempo aceptarlo. Nadie esperaba que la persona que amas muriera. Estaba pensando qué decir sobre Roman. Tenía muchos pensamientos en la cabeza, y cuando empiezas a hablar, aún no lo entiendo del todo, dice Hrihori Soloninka, hermano del soldado ucraniano caído. Roman acudió a la oficina de alistamiento militar el 24 de febrero, el primer día de la invasión rusa, cuando los cohetes volaban sobre Kiev. Ese mismo día fue destinado a la 72ª Brigada Mecanizada Separada, que llevaba el nombre de los cosacos negros. Desde el frente, él y su hermano solo estaban en contacto a través de mensajeros. Llamó a su padre desde el frente. Roman tiene una historia divertida. Se golpeó el dedo con un cañón. Dijo que más tarde tendría una historia de guerra que contar, pero nadie le creyó. Soltó que iba a Kharkiv a hacerse una radiografía. Así supimos dónde estaba, cuenta Hrihori. Ese fue el último mensaje que recibí de él. Le pregunté qué mostraba la radiografía. Me dijo que no era nada, solo un hematoma en la articulación. Fue el 4 de mayo. Recuerda, después Hrihori escribió algunos mensajes más a su hermano, pero se quedaron colgados en el Messenger como imposibles de entregar. Desde entonces, Roman no ha vuelto a ponerse en contacto. El 6 de mayo, mi padre recibió un aviso fúnebre del comisariado militar. Roman había muerto. A Hrihori le sorprendió la cantidad de amigos y conocidos que le llamaron y escribieron con palabras de condolencia. Hrihori también recuerda que su hermano le estaba preparando una sorpresa. Planeaba visitarle en marzo y presentarle a su novia. Roman Soloninka fue enterrado el 9 de mayo en el cementerio militar de Zitomir. Nuestro padre, militar, dijo en el funeral que esto es la guerra, pero nadie esperaba que le ocurriera a la persona que amas, dice Hrihori Soloninka. Natalia Shamritska informó ella misma de la muerte de su hijo a su unidad militar. Su jefe rompió a llorar por teléfono. Le contó cómo el primer día de la guerra, Ilya había sacado a gente, incluida ella, del cerco en una PC. Yo ya sabía que mi hijo era un héroe. Para mí era un héroe en casa. Siempre será un guerrero de Mariupol, dice Natalia. Dedicó un poema a su hijo para el día de Vishivanka. En aquel momento, Natalia no sabía que Ilya había muerto. Hijo, en casa, los manzanos están en flor, y el ruiseñor canta por la mañana, y las lluvias de mayo son cálidas. Ucrania se ha puesto una camisa bordada. No sé cómo me acostumbraré a vivir sin él. Le querré mientras respire, dice Natalia, que perdió a su único hijo en la guerra, en